Bueno, buenas noches, maestras y maestros. Bienvenidos a este espacio de orientación al concurso docente de ascenso y reubicación. Este es un espacio que estamos direccionando desde la Asociación Sindical de Educadores del Valle y hemos querido invitar en esta ocasión a una profe que, debo decirlo, yo no conocía a la maestra, pero sé que muchos de ustedes sí la conocen. Lo que pasa es que yo no soy normalista, claro, entonces en el ámbito de los normalistas y de todo el proceso pedagógico y de acompañamiento que realiza la profesora Haider Giovanna Espinosa, pues es conocida en nuestro medio. La profe muy amablemente decidió acompañarnos. Me encanta que lo haya hecho porque tiene un carisma, un dinamismo que, como digo yo, es compleja, y contar con alguien que nos vaya a hablar de algo que también es complejo, pero que aparte nos pone un poco nerviosos por la situación de la evaluación, pues la profe tiene su manera de hacernos llegar, ¿cierto? Su carisma, bueno, en fin, es maestra formadora de formadores. Hoy tenemos la charla número 9, titulada El desarrollo de las funciones ejecutivas en los procesos de aprendizaje. A mí me gustaría presentarles al compañero George, a quien yo le he pedido el favor de que me haga la presentación de la profe. No sé si la profe está por ahí para que prenda su cámara y quienes no la conocen sepan quién es, aunque con esa foto toda chévere ya vamos aquí bien. Aquí estoy. Mira, George, hágame los deberes y el honor de presentar a nuestra invitada de hoy. Buenas noches para todos. Yo creo que el honor va a ser mío de presentar a una compañera muy especial. Yo creo que tú lo has dicho, de todos nuestros estudios, todas nuestras especializaciones, todo nuestro quehacer, yo creo que de los más bonitos y de los más preciados, no quiero que lo tomen a mal, es todos aquellos que iniciamos ese proceso de formación accediendo pues a la normal, ¿cierto? Para salir como maestros bachiller, que también es, digamos que a Giovanna y a mi persona nos tocó casi la penúltima promoción de maestros bachiller en el 96, porque ya se cerró como en el 97 ese título donde le permitían a uno tener pues ese honor de ser maestro bachiller, ¿cierto? Entonces, para mí es muy gratificante, repito, me llena de mucho honor presentar a Haider Giovanna, que aparte de todo lo que ha logrado, ha construido, se ha preparado, pues es una gran persona, es una excelente amiga, es una compañera, porque también sé ya a nivel personal que es una excelente compañera, una excelente mamá, ¿cierto? Una excelente hija también, que también a veces hace falta recordar todo eso, y más que ahora que vemos o uno ve en la mayoría de invitados, hay mucha compañera docente, entonces también se vuelve más meritorio reconocer el trabajo que hacen las mujeres por salir adelante, no solamente a nivel profesional, sino a nivel de hogar, y fuera de eso, ser capaces de multiplicar esas ganas de construir una nueva sociedad, ¿cierto? En ese sentido, para mí es grato decirle que Haider Giovanna Espinosa Mejía, es magíster en alta dirección de servicios educativos, especialista en neuropsicología educativa, licenciada en educación especial, normalista superior, maestra formador de maestros e investigación formativa, asesora pedagógica en procesos de inclusión escolar y laboral. Y termino diciendo, y finalizo expresándole a Giovanna y a la compañera Sirley que es de verdad muy gratificante encontrarnos en estos espacios que no solamente nos están preparando para una evaluación que la habíamos esperado por mucho tiempo, sino que llegó como en un momento justo para, como se dice, renovar, aprender nuevamente y afianzar lo que ya sabíamos con este proceso que nunca termina y tampoco se tiene la última palabra, que es el proceso educativo y más formativo. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Bueno, voy a darle la palabra a la profe Haider para que nos diga el mecanismo con el que vamos a trabajar, cuál es la metodología que ella quiere implementar con nosotros, y presentaremos el video, o me dice la profe si primero, como guste, profe. Ok, bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer así como Amparo Grisales, ¿no? Me ericé, ¿sí?
Gracias, George. También para mí pues es muy grato estos procesos, estos reencuentros, en realidad conocer a uno a sus colegas en esa época de por allá de los 90, ¿cierto? Cuando pues yo no es que haya crecido mucho en estatura, pero sí en algún tipo de experiencia pedagógica. Y eso lo llena también, el orgullo es recíproco, lo puedo decir. Y bueno, aquí para eso estamos y creo que, como lo decía George, ahora no somos producto terminado, esto tampoco uno tiene la última palabra. Y como siempre les digo, yo no vengo a enseñar nada, vengo a refrescarnos un poco. Muchos de nosotros todas estas situaciones las conocemos, las hemos leído, nos las han presentado, entonces creo que no estamos ajenos a ellos, solo que a veces nos hace falta tener un poco de conciencia, ¿cierto? De volver otra vez a activar aquello de la memoria y caer allí en la nota, como dice uno. Entonces, pues nada, yo espero que esta horita y media que vamos a compartir, pues sea muy provechosa. Yo pues no voy a decir que no voy a tocar a ver, no voy a tocar a profundidad lo del manual de funciones y lo de la praxis pedagógica y todo lo que hemos venido trabajando los sábados, ¿sí? Pero voy a estar de pronto allí dando algunas pildoritas. ¿Para qué? Para que esta misma temática, cuando nos encontremos en el proceso de formación, pues entonces lo recordemos y vayamos allí al trabajo pues con las preguntas, con las respuestas y el análisis. Entonces, pues, para salirme un poco de esa dinámica de preguntas y respuestas, pues les traigo hoy esta propuesta que tiene que ver con el desarrollo de esas funciones ejecutivas, y ustedes dirán, ¿y eso función ejecutiva, eso cómo funciona y ejecutivo de dónde? ¿Cierto? De ventas, ¿de qué será? Eso ni idea. O tal vez estamos familiarizados con el tema, entonces qué chévere pues que podamos participar. Aclaro, me gusta hablar poquito y me gusta escuchar bastante, ¿no? Ya lo han notado, entonces yo espero que cuando tengamos alguna pregunta, si pues obviamente no voy a poder verlos por aquí en pantalla, entonces pueden levantar la mano o si Sirley o algún compañero me colabora por si tienen alguna pregunta escrita en el chat, pues también lo hacemos. Entonces, primero vamos a observar un video, es muy cortico y de allí entonces volvemos otra vez y me miran mis bellos ojos y empezamos a trabajar con la presentación. Yo voy a proyectar. Bueno, si tengo alguna dificultad para proyectar, entonces te pido el favor que me proyectes tú, ¿vale? Bueno, entonces voy a poner el video, ¿cierto? Dale, okay. Sí, por favor. Perfecto. ¿Ven en pantalla lo que comparto, compañeros? Sí, sí. Sí, sí, Perfecto. Dale. Voy a quitar mi sonido. Ok. Colocarlo en pantalla completa. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades. Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las tres principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tres habilidades cognitivas: atención flexible, memoria operativa y control inhibitorio. Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas. La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante, como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario.
Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos. Bueno, muy bien. Ahora, con esa información que tuvimos del video, como para hacer un poco, ubicarnos en esta profesora de qué es que va a hablar, ahora sí, no voy a preguntar, usted va elaborando allí su reflexión y yo pues voy entonces a presentar pantalla. Por favor, me indican y me indican. Dame un momento. ¿Les estoy proyectando? Correcto. Sí, Ok, profe. listo, bueno. Entonces, en ese sentido, hablaremos de esas funciones ejecutivas. Lo voy a hablar en general, ¿qué son? ¿Cierto? Ustedes están apreciando aquí un cerebro, dos hemisferios. Observemos la imagen. ¿Sí? ¿Qué encontramos allí en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo? ¿Cierto? ¿Cosas iguales? Lentes. Diferentes, ¿cierto? Y en esa diferencia, en cada hemisferio hay de igual manera cosas totalmente distintas, La ¿cierto? parte Sí, entonces, derecha la creatividad y en la izquierda la parte racional. ok. Y entonces, ubiquémonos nosotros, los maestros que estamos en cada una de nuestras asignaciones, para que nos vamos terminando de reconocer un poco dónde estamos ubicados. Miren, entonces, hasta nuestro cuerpo tiene una lógica, ¿cierto? Entonces, hay algo que nos une, que une esos dos. Yo siempre utilizo este ejemplo para los hemisferios, ¿sí? Los dos puños. Entonces, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, pues todo lo que tiene que ver con el arte, la creatividad, la música, la expresión oral, la composición artística, ¿cierto? Lo jocoso, lo flexible, lo aquí. Y el lóbulo, sí, el hemisferio izquierdo, pues tiene que ver con todo lo un poco más cuadriculado, centrado, lo matemático, lo organizado así en súper lineal y todo el cuento, ¿cierto? Entonces, pero hay una comunicación entre estos dos. Y esa comunicación, ese puente que hay entre lo uno y lo otro, es lo que uno llama el cuerpo calloso, ¿cierto? Entonces, digamos que anatómicamente así estamos, así está compuesto nuestro cerebro, que es tan hermoso, tan magnífico, ¿sí? Y que gracias a todo lo que circula aquí adentro, que a veces no le comprendemos a nuestros estudiantes, pues es que se dan los procesos de aprendizaje. ¿Cómo? Unos más rápidos, otros más lentos, unos con unos estilos distintos, ¿cierto? Con unos ritmos diferentes, que fue lo que ya nosotros en clases anteriores en encuentros anteriores hemos charlado. Entonces, en ese sentido, pues quiero decirle un poco que esto que tiene que ver con ambos lóbulos, pues cuál es la parte del cerebro que se encarga de ese desarrollo de las funciones ejecutivas. Y uno dice, pero ¿qué es eso de las funciones? ¿Qué comprendieron ustedes sobre eso de las funciones según el video? ¿Quién dijo yo? ¿O quiénes? A ver. ¿Sí, buenas? No tengo lista, miren. No. Sí, aquí estamos. Aquí estamos, bueno. ¿Qué? A ver, eso es las El funciones control ejecutivas, ¿qué? inhibitorio, por Ajá, ejemplo, el control inhibitorio es más racional, ¿no? Porque piensa para tomar decisiones y todo el cuento. O sea, que
Ahí estamos hablando Ahí del ya hemisferio. dijiste una, entonces toma de decisiones, o sea que las funciones ejecutivas tienen que ver con la toma de decisiones. ¿Con qué más dijo el video que tenía que ver las funciones ejecutivas? La priorización de actividades. Ok, priorizar actividades. ¿Qué más? Almacenar información. Almacenar información. Entonces, mire, y cualquier otra cantidad que ya vamos a terminar de mirar. Entonces, resulta que en los dos hemisferios, pues los dos hemisferios están compuestos por unos lóbulos, ¿cierto? Los lóbulos frontales, los prefrontales, los temporales, que tiene que ver con la escucha, y el occipital, que queda en la parte de atrás, cuando usted se coge aquí un poquito como el cuello, que usted dice, ay, como que tengo un dolorcito aquí, cuando ha leído mucho, y por qué cuando lee le duele tanto la parte de atrás de su cabeza, el lóbulo occipital, pues porque el lóbulo occipital tiene que ver con su visión, ¿cierto? Es la que está direccionando la entrada de información visual. Entonces, fíjense que cuando yo comprendo qué pasa en el cerebro, en cada partecita, pues entonces logro comprender qué pasa con los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, un estudiante con una hipoacusia, ¿cierto? Una hipoacusia con sordera, pues obviamente, ¿qué tendrá alterado? Pues los lóbulos temporales, ¿cierto? Y ahora vamos a mirar qué es lo que maneja los lóbulos temporales. Ahora, como lo que estamos trabajando directamente hoy son funciones ejecutivas, entonces nos ubicamos en qué parte del cerebro. No sé si ustedes, pues voy a hacer aquí una chanza, cuando estábamos estudiando, pues por allá en las épocas de los 90, por allá en los 70, para los que son más ardinitos, los 90, el 2000, no sé si ustedes recuerdan que alguien decía algo, pues como dice se le salía una bobada y entonces decían, oye, pero es que le faltan 5 de frente, ¿cierto? Alguno tal vez, o qué otra expresión escuchaban cuando alguien decía algo que se le chispoteaba y se tocaba la frente o le hacían así, que porque le faltaba 5 de frente. Y uno no entendía el por qué le hacían así. Entonces, resulta que si este lóbulo frontal y prefrontal tiene que ver, está asociado a la conducta, a las funciones ejecutivas, pues está asociado también al lenguaje, a lo que tú dices, a lo que tú piensas, a las ideas, a la personalidad, a las actitudes. Mire que no es actitud con C, no con P, no aptitud, sino actitud. Entonces, la actitud está regida por aquello de las funciones ejecutivas. Entonces, esas funciones ejecutivas están encargadas de todos estos punticos que se toman aquí. Entonces, toda la actividad que se da en este lóbulo frontal, ¿sí? Está asociado con ¿qué? Con que usted pueda programar su actividad motora, es decir, usted dice, bueno, voy a ir a patinar o voy a ir a montar bicicleta y usted se organiza y ya sabe que se tiene que poner el casco, se coloca una vestimenta adecuada, usted no va a salir en tacones, ¿cierto? Pues yo nunca he visto ninguna manejando bicicleta en tacones ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, empieza uno a organizar, por eso se llama todo lo que tiene, por eso hablamos de una organización mental, por eso hablamos de una proyección, entonces son todas aquellas situaciones que me permiten a mí proyectarme, organizarme, acomodarme, ¿cierto? Y que también me permite hacer una inhibición a unos estímulos con unas respuestas no tan inmediatas, sino que me permite pues como parar un momentico y pensar. Digamos que yo estoy un poquito, los que me han conocido y me van conociendo, pues dirán, es que esta profesora entonces tiene un poquito rayadas las funciones ejecutivas, algunas, ¿cierto? No todas. Entonces, y esto tiene que ver con el TDAH, lo que habíamos hablado del trastorno, atencional y lo que tiene que ver con la hiperquinesia. Entonces, ¿qué tiene que ver todas estas situaciones? Pues que si yo no tengo un buen control de mis funciones ejecutivas, pues entonces voy a encontrar un niño o una persona con problemas atencionales, con problemas para organizarse, con problemas para proyectarse, con problemas o dificultades para poder evocar, con dificultades para
no reaccionar porque vinieron y le hicieron el cabello así, sacó el puño y le puso el puño al compañerito en la cara o lo chuzó y no midió las consecuencias, ¿cierto? Son personas que no miden las consecuencias. ¿Por qué? Porque son súper reactivos. Entonces, aprender esto no es fácil. Como nosotros como maestros tenemos muchas herramientas y tenemos en nuestras manos la posibilidad desde el preescolar de empezar a hacer un proceso de maduración y acompañamiento para el desarrollo de estas funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, a ver, si no tenemos un buen desarrollo de seguir instrucciones, de escuchar, entender y procesar la información para dar una respuesta inmediata pero oportuna, ¿cierto? Entonces, en la escuela, mira todas las situaciones a veces que se nos presentan. Y más cuando tengo estudiantes que son así tan reactivos, tan contestones, sí, que son todos aquellos que la gran mayoría con diagnóstico y sin diagnóstico de TDAH uno los tiene en el aula y son aquellos que uno ni quiere ver, porque pues dicho por los mismos profes, y siquiera no vino Joana, porque es que Joana me desespera, eso, mejor dicho, con ella no puedo dar clase porque todo el tiempo se levanta del puesto, hace las payasadas, dice cosas que no sé qué, alborota el grupo, quiere a toda hora estar por fuera del puesto, grita, se ríe a carcajadas, miren, ¿cierto? Eso todo lo mantiene tirado, no, eso mejor dicho. Pero entonces, y se vuelve una molestia, una carga a veces para los profes y logra sacarlos de casillas. Entonces, si yo maestro comprendo que es que hay algunas situaciones que están alterando los procesos de aprendizaje y una de ellas habilidades tienen que ver con las funciones ejecutivas, pues imagínense, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros no somos ni neurólogos ni nada, porque pues más adelante miramos que esto tiene que ser evaluado por un especialista, por un neurólogo, pero sí como maestros tenemos un acercamiento un poquito en todo ello y tenemos unas herramientas pedagógicas, pues digamos que el trabajo va a ser un poco más liviano, ¿sí? Entonces, ¿de qué también se tratan las funciones ejecutivas? De poder resolver problemas no solamente matemáticos, ¿no? Resolución de situaciones de la vida cotidiana. Entonces vemos estudiantes que tienen dificultades para resolver algo tan básico. Mire, se me cogió la lonchera y ¿tú qué hiciste? No, pues yo le di un puño. A ver, o sea, eso no era tampoco para tanto, ¿cierto? Entonces, reaccionan frente a cosas que solamente con haber dialogado, con haber hecho otras acciones se hubieran solucionado de mejor manera, pero ellos actúan así, por reacción instantánea. ¿Por qué? Porque tiene dificultad en el control de la inhibición. Entonces, pues como para que vamos ubicándonos un poco hacia qué más. A ver, esto de la habilidad para diferir o prorrogar el esfuerzo, el refuerzo y el esfuerzo. Entonces, a la primera que no le salió lo que quiso, dejó todo tirado, salió de fuego, enojó, le dio el puño a la pared, tiró la silla, tiró la cartuchera, ¿cierto? Bueno, le torció los ojos al profesor y el profesor se engancha. Y es ahí donde vienen las situaciones de qué está pasando con la inteligencia emocional de los maestros, qué está pasando con la praxis pedagógica, ¿cierto? ¿Qué está pasando con esa comunicación efectiva, afectiva y asertiva que debo como maestro de tener con mis estudiantes? Entonces, cuando yo lo comprendo, cuando yo digo, bueno, ya sí, pues se alteró, déjelo salir, pero he conocido casos de maestros que se enganchan porque el estudiante dijo, no, yo todo lo hago mal y esto no me gusta, y sale y se va, y el maestro se le para en la puerta y le dice, no, vos de aquí no vas a salir, y el muchacho ya ofuscado. Entonces imagínese un estudiante que tiene unas dificultades orgánicas, ¿cierto? Porque su cerebro no le está funcionando 100 de 100, porque es algo es proceso de mielinización que debe de tener el cerebro, ¿cierto? Esa grasita que necesita allí que se agregue para que esté calmado, tranquilo. Y vemos maestros que también le dicen cosas al estudiante, entonces, ¿dónde está el control inhibitorio también en el maestro para decirle, sí, es que vos me tenés harto, me tenés y no voy a decir porque está grabándose aquí la conversa, ¿cierto? Pero a veces también los maestros utilizamos un lenguaje inapropiado, poco asertivo, poco afectivo,
¿cierto? Y sí muy doloroso. Y entonces eso hace también que nuestros estudiantes pues dejen de ser empáticos con nosotros, pues porque nosotros ya hacemos que se tomen unas distancias muy marcadas, ¿sí? Mire todo lo que tiene que ver con las funciones, con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, por eso yo les digo, son cosas que sí manejamos, que sí hacemos, pero tal vez no tenemos esa comprensión de qué tan doloroso y cómo esto afecta, ¿sí? Afecta negativamente la parte emocional de nuestros estudiantes. Digamos que años atrás no era como tan marcado muchas cosas, a uno los profes hasta le hacían chanzas con el nombre. Yo creo que George tiene que acordar todo lo que me decía a mí algunos profes con mi nombre y todo, y me ponían los profes hasta apodos, le ponían a uno con los nombres, pero uno se reía de eso porque le parecía, pues uno no decía, no es que me están haciendo bullying o nada por el estilo, ¿no? Ahora, pues tenemos una generación de estudiantes, de compañeros que ya, de hijos, que uno ya no puede ni medio abrir los ojos porque colegas en los trabajos que uno no puede abrir, imagínense esta belleza de ojos bien grandes, y yo que tengo cierta dificultad con la comunicación corporal, ¿cierto? Para callar lo que pienso, entonces yo tengo que cerrar mejor los ojos para no gritar. Entonces, aprender a leer todas estas situaciones, pues no son sencillas. Entonces, mis profes, en algún momento decíamos que estos procesos de formación no solamente son para la prueba, ¿cierto? No es para venir a responder la A, la B, la C y ya, porque no es de esa manera tan mecánica que funcionamos en esto de la pedagogía, de la reflexión que hacemos de nuestro día a día en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Esto es un regalito para todos, para oxigenarnos, para renovarnos, para nuestra vida laboral, que es lo que a nosotros nos gusta, los que amamos esto, pues esto nos corre por las venas, nos encanta. Entonces, como para que lo vamos teniendo allá en cuenta, no nacimos aprendidos, hemos cometido muchísimos errores y aún los seguimos cometiendo con nuestros hijos, con todo, porque no es sencillo, uno entiende que no es fácil tener 40, 50 y tener la mitad del salón con estas situaciones, y ahora súmele a ello que el profesor también tenga dificultades de función ejecutiva, entonces imagínense, eso es. Entonces, en ese sentido, ¿qué son las funciones ejecutivas? Pues son aquellas que nos ayudan a percibir lo que hay alrededor, ¿cierto? Y a dar unas respuestas un tanto como complejas a esas acciones. Son esas capacidades que intervienen para que usted pueda resolver situaciones de la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, que usted pueda estar pensando, bueno, el viernes tengo el pico y placa, obvio, no puedo salir en el carro, o sea, tengo que hacer uso de eso, entonces, ¿cómo me voy a ir? No, yo no vivo aquí, ¿a qué horas tengo que salir? No puedo salir a la hora que siempre salgo, entonces tengo que adelantarme a, ¿cierto? Pensar en plan A, plan B, y esa organización mental pues es la que tengo que ayudarle a mi estudiante o a mi hijo o a mi esposo o a mi hermano, ¿cierto? O al profe que identifico que tiene este tipo de situaciones, pues para que aprenda a autorregularse. Esto no es que se quite ni nada por el estilo, uno aprende a vivir con ello. Esto perdura, ¿cierto? Cuando aprendemos, cuando somos conscientes que tenemos alguna cosita, alguna rayadura, como digo yo, pues al ser conscientes es mucho más fácil de poder trabajar en ello, ¿sí? Porque somos conscientes y aunque a veces nos cuesta, porque reaccionamos, porque a veces tengo una amiga que dice que uno tiene que tener la lengua amarrada al cerebro, ¿cierto? Pero a veces a mí se me desamarra y yo la suelto porque yo soy sin filtro. Y los que somos sin filtro tendemos a tener a veces dificultades porque decimos las cosas como las pensamos, entonces a veces nos notamos como muy bruscos frente a las situaciones y aunque no queremos ofender o dañar a la otra persona a veces, y ahí es donde viene uno y uno dice, ay, discúlpame, no, pues lo dije de pronto de manera alterada, o, ¿cierto? Es allí. Pero ¿qué pasa? Estoy hablando de los adultos. ¿Y qué pasa con los niños cuando dicen, mira, es que yo no te quise pegar, es que yo no te quise morder, es que yo no te quise chuzar, es que, te prometo que no lo vuelvo a hacer y a los 5 minutos tenga otro, ay, pero es que te prometo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les dificulta mucho ese control de la inhibición. El control inhibitorio es con mucha dificultad para ellos. ¿Por qué? Porque tienen este tipo de alteración en las funciones ejecutivas.
Entonces, pues esta ya digamos que la explicación del video que ustedes observaron allí, ¿cierto? De la persona que hace el pare, el que deja seguir y todo. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, nosotros encontramos en la escuela estudiantes que tienen donde se ven mucho más marcadas estas dificultades en los niños que tienen déficit de atención con o sin hiperactividad, o sea, el famosísimo TDAH. ¿Sí? Que muchos de ustedes me imagino que lo ha escuchado, o que tiene estudiantes, o tiene hijos, o tiene esto, ¿cierto? Esta condición también. Entonces, ¿qué es lo primero que se ve afectada? Las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Pues porque se nota desordenado, porque no sabe cómo por dónde acomodar, porque a veces el ruido nos interrumpe para podernos concentrar, por todas esas situaciones. ¿Cierto? Entonces, si ya estamos diciendo entonces que las funciones ejecutivas son esas habilidades que me permite proyectarme, planificar, organizarme, adaptarme, encontramos personas ya adultas que tienen dificultad para la adaptabilidad, bien sea porque por cambio de domicilio, cambio de trabajo, o tiene que trabajar con un equipo de trabajo que uno dice, ay, pero es que, ¿cierto? Es que a mí me gusta aquí, o a mí mejor me gusta solito, solita. Entonces, cómo también se ven alteradas esas relaciones interpersonales en este sentido de las funciones ejecutivas, y más que dijimos en un principio que tiene que ver con las actitudes, ¿cierto? Las acciones. Bueno, aquí entonces, este es el cerebro del que les hablaba, una imagen. Ubiquemos entonces el lóbulo occipital, ese es el que tiene las rayitas, ¿sí? Es la parte, digamos que de atrás, casi que está pues aquí en el bulbo raquídeo, ¿sí? El que tiene uno amarradito, el que tiene pegadito el cerebro a la espina. Entonces, cada una de nuestros lóbulos, pues, tiene que ver con unas tareas específicas, ¿sí? Y esos lóbulos, pues, están organizados en nuestros dos hemisferios, tanto en el derecho como en el izquierdo, ¿cierto? Entonces, no es que tenga unos para acá y otros para allá, no. Están organizados de tal manera que su comunicación, pues, tiene que ver con el cuerpo calloso, ¿sí? Que es el puente para todo este proceso de información, pues así como más gráfica para que nos comprendamos un poco más. Entonces, miren, vamos leyendo todo lo que se da en cada una de las situaciones. Ahora pensemos en estudiantes que han tenido dificultades en el nacimiento, entonces las profes que están de preescolar, entonces niños que no se autorregulan, niños que de pronto en los procesos de maduración, de tener la coordinación visomotora para el agarre de pinza y todo. Hoy que estaba en la clínica en unos asuntos médicos, veía una muchacha con unos, creo que eran mellizas, y pues se le notaba más madurez a la que venía a hacerme así y a reírse. Entonces yo dije, no, pues tengo cara de profesora seguramente, ¿cierto? Y me hacía coquitos y todo, y ella muy, muy tiesita, muy puestecita, y yo la observaba y observaba a la otra nena que la estaba cargando la abuela, la otra sí tenía, pues en sus, completamente distinta entonces yo le logré observar allí un bajo tono muscular, ¿cierto? Tenía una hipotonía por la forma en que de flacidez corporal, en su postura. Son cositas que uno ya, digamos, pues ya uno con el ojo clínico, la experiencia uno puede ir identificando así de primerazo. Entonces, se notaba la parte ella, la otra nena, la que tenía la hipotonía, era más sensible, estaba más irritable, entonces era como más enojona, como dijo una vez un estudiante mío. La otra no, la otra mucho más social, ella más activa, más, ¿cierto? El cabello, o sea, muchas situaciones que aunque nacieron al mismo tiempo, todas sus condiciones, la de acá nació primero. Entonces, miren, ¿sí? Y cómo irá a ser su proceso de maduración también a nivel cerebral y todo para sus praxis y sus noxias más adelante. Entonces, todos estos procesos, mire todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Entonces usted dice, no, pues imagínese, entonces el lóbulo frontal es el azul del que estamos hablando, pues tiene que ver con la regulación de las emociones, la articulación del lenguaje. Ahora imagínese entonces un estudiante que
esta media lengua y entonces que casi no habla bien, ahí usted más o menos se va identificando en dónde, ¿por qué? Porque también está asociado al área de Broca que tiene que ver con la parte motora, y lo motor no es solamente pinza, ¿cierto? No es solamente, uno dice, uno escucha, hay que hacer actividades de coordinación de extremidades superiores e inferiores, ¿cierto? Y resulta que no es solamente lo motor fino y grueso, son los dedos y las piernas y los brazos. Resulta que lo fino y lo grueso empieza desde el sistema interno, tiene que ver con la respiración, con la fuerza pulmonar, con la fuerza para poder hablar, entonces con todo lo que tiene que ver con sus cuerdas vocales para que pueda hablar bien, pronunciar bien, hablar fuerte, ¿sí? Modular las palabras, cómo se articula todo lo que está aquí en el cerebro con toda esa parte para que, ¿sí? Y la organización después de las ideas para que el niño pueda aprender a escribir y guarde las ideas de las grafías y todo para que sepa cómo se representa la M, ¿cierto? La N, la L, porque eso se tiene que traducir después en algo motor fino, ¿ves? Entonces, si corporalmente hay una situación de pronto de daño, por llamarlo de alguna manera, niños que de pronto por una fiebre han convulsionado, entonces han habido algunas quemas en algunas partecitas, es como si a nosotros se nos quemara algo, un switch, algo dentro de la casa, entonces el bombillo de la sala ya no prende y uno empieza desde afuera, ¿no? Uno dice, bueno, aquí conecta el cargador, pues aquí sí me prendió y se va y conecta y tiene que ir por cada parte de la casa a ver dónde fue el daño. ¿Sí? Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Entonces, a medida que hay de pronto quemas en alguna parte de nuestro cerebro, pues van a haber quemas en alguna de nuestras funciones para poder aprender, ¿cierto? Entonces, si el maestro va solamente de lectura y hace una sola actividad y no me pregunte, usted no aprendió eso ayer, entonces de malas porque ya, a ver, la hoja para el examen o transcriba del cuaderno, del libro el cuaderno y se la pasa en eso. Entonces, no hay aprendizajes que le signifiquen al estudiante. No hay varias actividades, ¿cierto? Lo que hablábamos hace 8 días del DUA, de las pautas, de formas distintas de que el estudiante perciba la información para que puedan haber unas memorias, algo que él pueda evocar y utilizar para cuando se necesite, para cuando se requiera, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de conocer estas cosas. Usted dice, pues es que a mí eso no me interesa porque yo no soy profe ni de biología, ni soy neurólogo, eso que lo de la profesional de apoyo, porque yo soy profesor de matemáticas. Pues no importa, profe de matemáticas, resulta que usted también, y usted sí que tiene que reconocer e identificar esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el lóbulo parietal, porque allí es donde se organiza todos los procesos del lenguaje, donde se pueda procesar la información sensorial. Entonces, si usted llega solamente a trabajar operativamente las matemáticas, ¿cierto? La suma, y usted se saltó ese otro proceso del que hablaba Piaget sobre el manejo del material concreto, ¿cierto? Esa etapa concreta que es tan importante de composición y descomposición para que el niño aprenda, para que cuente, para que, ¿cierto? Entonces, esos pasos no se pueden saltar. ¿Por qué? Porque hacen parte del desarrollo primero cognitivo, o sea, todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, allí, a grosso modo, hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? Cuénteme. No, vamos bien, tranquila. Todavía estamos despiertos. ¿Están despiertos todavía? Ah, bueno. ¿Alguno que esté dormido que responda? Ha levantado la mano Dora Lice Sepúlveda. Tienes la palabra, Dora. Tengo una inquietud. Señora. Y todo eso que no se hizo a tiempo, como el maestro, que no se hizo a tiempo, digamos, en una primaria, en un preescolar, por desconocimiento, por lo que sea, ¿cómo el maestro de bachillerato va a subsanar todo esto? Bueno, ¿usted ha escuchado hablar, mi profe, de la plasticidad neuronal? Pues claro, pero pues eso. Pues resulta que pues no se hizo a tiempo, ahí ya no hay nada que hacer, no es tiempo de llorar, pero pues obviamente no vamos a tener la misma plasticidad neuronal de haberlo hecho a tiempo en la primaria, ¿cierto? En el preescolar, en la primaria, y que en el bachillerato aún hasta los 18, 23 años, hay unos ciertos procesos que todavía
se siguen desarrollando. Hay algo que se llama la amígdala, no estas que tenemos aquí que se nos inflaman cuando nos da gripa, no estas, no. Hay una amígdala que está por allí cerca del cerebelo y tiene que ver con la parte de las emociones, la afectividad, la motivación, es la que hace que los muchachos a cierta edad quieran poner los piercing, hacerse los tatuajes, la rebeldía, o sea, les toca la parte chéverísima a los profes de bachillerato, ¿cierto? Les toca lidiar con la amígdala. Y esa amígdala es como si tuvieran el semáforo en verde, ¿sí? O sea, todo es posible, todo se pasa. Ellos no hay semáforo en rojo, ni siquiera el amarillito. Para ellos todo está en verde. Entonces, esas son las locuras, esas son las expansiones, esas son, bueno, todo lo que pasa en la adolescencia. Entonces, y no quiere decir que no hayan procesos, todavía hay plasticidad neuronal, pues si hay una plasticidad obviamente no tan notoria, ¿cierto? Con tanta facilidad, porque o si no, cuando vino la pandemia, lo que la pandemia nos dejó, el que los profes que tuviesen una edad avanzada pudieran aprender ciertas cosas de tecnología y que causó dificultad, sí, pero se logró, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos tiempos de atención, de poder procesar la información, de dar una respuesta, pues no era como la de los pelados ahora, que eso es así, chu, 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 y le hacen y uno dice, no, espérate, un momento, espérate, otra vez que me perdí, ¿cierto? Eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma plasticidad que tienen ellos. Entonces, todavía los maestros estamos a tiempo, ¿sí?, de poder comprender este tipo de situaciones y mirar entonces cómo con nuestras actividades y nuestras sugerencias también para la casa. Ahora, escucho y yo sé que a veces uno dice, sí, pero es que el papá es que no colabora, es que no ayuda, sí, pero ¿quiénes somos los que nos hemos preparado pedagógicamente, profesionalmente para atender ese tipo de situaciones? Pues nosotros, ¿cierto? Entonces, lo más bonito, mire, yo estoy aquí feliz porque estoy feliz porque uno dice, pues hago lo que me gusta, me pagan por lo que me gusta, hablo de lo que me gusta, de lo que sé, entonces eso es significativo, mi profe. Entonces a veces le echamos, sí, hay muchas culpas a veces de la familia y en su gran mayoría muchos abandonos de cosas que no voy a hablar ahora, pero cuando a veces también tenemos ciertas situaciones con los papás y logramos hacerles entender este tipo de situaciones, el papá dice, ay, sí, no, yo sí, claro, no, pues de razones así, porque es que yo, claro, he tenido la culpa sin que usted sea que quien esté señalándolo frente a lo que ha dejado de hacer, ¿cierto? Porque ¿en dónde se dan los primeros desarrollos de las funciones ejecutivas? No se dan en el preescolar, ¿sí? Allí se inicia el proceso de acomodación aquí, ¿sí? Pero los primeros procesos se dan en casa. En casa se dan las instrucciones, se dan las rutinas de sueño, se dan las rutinas para comer, se dan las rutinas para bañarse, se da la rutina para recoger los juguetes, para guardarlos en alguna parte, ¿cierto? Todas esas situaciones. Por eso es que es tan importante el trabajo de familia, ¿cierto? La triada de la que habla uno, de la familia, escuela, estudiante, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros allí en todo ese proceso? Entonces, mi profe, todavía estamos a tiempo. Llegaremos a tiempo, dice la canción. Sin embargo, yo digo, estamos a tiempo, pero a mí me parece que es casi un atropello con el maestro que tiene una especificidad o tiene una materia para dictar y que de repente, y yo lo estoy viendo y estoy, mejor dicho, preocupada porque está ese tal decreto 1421 que es el que está como asociado a lo que estás allí hablando del 2017. Mire usted eso, que fue en el 2017 en que al maestro le acomodaron un DUA, un PIAR, sin compasión y sin un ascenso, siquiera que le hubieran remunerado el salario, pues para uno decir que se motiva, pero por lo mismo tanto trabajo, yo creo que alguien tiene que ayudar al maestro y defenderlo en esa situación, porque uno no siente sino que le mandan y le mandan, digamos, memorandos y todo, porque tiene que hacer y el volumen de trabajo se va aumentando y la gente callada. No, yo estoy aterrada, estoy asustada. Sinceramente, estoy muy triste de ver ese desgaste que tienen contra el maestro. ¿Alguien por allí levantó la mano? Sí, tiene la palabra Diego Torres. Hola, ¿cómo van? Súper. Bueno, sí, yo también aquí contento, más despierto que nunca. No, levanté la mano, pues al escuchar a la profe yo entiendo
las preocupaciones. Yo creo que en algún momento hemos sentido incluso hasta frustración por no saber cómo ejercer nuestra profesión en ámbitos específicos. Yo les cuento una anécdota pequeñita. Yo trabajé con una fundación de bienestar familiar y trabajamos con niños que están en situación de abandono y que la mayoría tenían discapacidades de tipo cognitivo, pero se mezclaban también con otros sensoriales. Y una vez intenté enseñarle sumar a un niño que era sordo y no fui capaz. Estuve una hora con él y no fui capaz y llegué achantadísimo porque uno dice sumar es la cosa más sencilla del mundo y no pude. Entonces yo entiendo desde lo que menciona la profesora porque sí, a veces uno no va a tener las herramientas. Sin embargo, más allá de un área específica a la que nosotros decidimos estudiar para luego impartir, nos debemos a un humano. Realmente el objetivo de nosotros es educar a humanos, indistintamente del área. Y eso va en generalidad, y ahora que se hablan de las competencias, sobre todo de las ciudadanas y demás, pues ahí hay otras cosas donde tenemos que intervenir. A veces no vamos a poder a un niño X poderles enseñar, no sé, ecuaciones lineales y demás, pero como docentes vamos a intervenir en otros procesos que ellos tienen que, que de verdad va a hacer que esa frustración que uno pueda sentir por algunas cosas se diluya y se desvanezca. Estamos en proceso de aprendizaje. Precisamente mencionaba lo de la plasticidad neuronal, que sirve, soy licenciado en educación física, que se mantiene renovando con el movimiento, con el ejercicio, que hace 10 años atrás decía que una neurona muerta no se volvía a recuperar nunca jamás, y ahora estudios dicen que no es tan así, que es lento el proceso, pero que sí. Se regenera. Entonces, nosotros también tenemos, gracias a Dios, esa misma plasticidad, y si nos damos a la tarea de seguir aprendiendo más cosas para poder ejecutar de mejor manera nuestra profesión, crea que la satisfacción que vamos a sentir es total. Ok, muchas gracias, mi profe. ¿Quién da más? ¿Quién dijo yo? Yo lo que pienso al respecto es que pues nosotros tenemos también que mejorar nuestra actitud frente a a estos nuevos cambios y retos que enfrentamos. No decir, es que tenemos pues mucha más carga laboral y esto y aquello, sino que también tenemos que ponernos en los zapatos de las familias y de estos niños que tienen estas dificultades y que necesitan de nuestra atención y de nuestro apoyo. Y nosotros debemos de mejorar también la forma en que nos acercamos a ellos. Yo tengo un chico con TDAH. Yo pues soy maestra de secundaria, obviamente él tiene diferentes clases y él todos los días busca alguna excusa y va a mi salón y va y me dice algo, me saluda. Yo a veces le llevé en estos días un juguete hecho con papel reciclado y le dije, ve, mira para que lo hagas. Y hoy me sentí como rara en el sentido que él me fue a buscar y yo estaba ocupada y le dije, "Ay, ahorita no, venga más rato". Y al rato que fue y me abrazó, me dio un beso, me llevó un llavero lo más de bonito que lo habían traído, yo no sé de dónde, que la Guajira, que si sé cuánta. Y entonces yo me pongo a pensar, nosotros a veces nos cargamos, es que estos muchachos ya nos tienen cansados, esto, lo otro, pero también tenemos que pensar en las situaciones de ellos, que ellos también necesitan de nosotros y nosotros debemos de cambiar nuestra actitud hacia ellos, darles una palabra de aliento y estas capacitaciones que estamos teniendo nos sirven muchísimo a nosotros para prepararnos también para atender esta otra población que antes era excluida del colegio, ¿sí? Antes nosotros con estos niños los que decíamos, no, es que no pueden estudiar y los sacábamos del entorno cuando son niños que tienen grandes capacidades, que tienen grandes talentos, sino que presentan pues otra forma de aprender. Entonces nosotros también tenemos que cambiar la actitud que tenemos hacia ellos y dar apertura y darnos apertura a nosotros también y disfrutar el proceso de enseñanza. Yo decía, nosotros ¿por qué sufrimos de estrés los profesores? ¿Por qué? Porque es que nos cargamos de problemas en lugar de cambiar nuestra actitud y no verlo como algo malo, sino ser agradecidos. Bueno, chévere esta labor que tenemos, estos retos que tenemos, estos niños que tenemos, démosle gracias a Dios, cambiemos nuestra mentalidad
y verá que el trabajo se nos va a hacer más fácil, va a ser más agradable, va a ser más satisfactorio, si nosotros también tenemos procesos de apertura. Me gustaba mucho lo que decía ahorita la profe Haider, que nosotros a veces maltratamos a los muchachos, porque claro, nos frustramos y entonces descargamos esta frustración hacia ellos, pero no. Por eso es importante que nosotros nos estemos capacitando permanentemente y que reflexionemos sobre nuestro quehacer, que tengamos una apertura al cambio y que podamos ver que nuestro proceso es algo bonito y que esto que nosotros estamos haciendo, esta profesión de enseñar, también nos implica aprender constantemente y aceptar cosas diferentes y cosas nuevas, así como estudiantes con procesos diferentes. Entonces, me parece muy importante, por ejemplo, aprender todo esto del DUA, aceptar que tenemos niños diversos y que esas familias requieren de nuestro apoyo y que esos niños también requieren de nuestro apoyo y darles la posibilidad de apertura para que también los acepten tanto sus compañeros como pues los profes. Entonces, pues yo sé que, claro, nosotros decimos más trabajo para nosotros, pero veámoslos como oportunidad de aprendizaje tanto para nosotros como pues para nuestro entorno. Entonces, tengamos una mejor aptitud para aprender todo esto que es muy bonito y nos va a llenar de satisfacción si nosotros tenemos otra actitud frente a ello. Muchas gracias, mi profe, que usted me hace aquí, estaba yo calladita, evocando una situación que ahora les cuento. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo quisiera Ay, aprovechar. dígalo con música de fondo que ya lo escuché. Oh, bueno. Oh, chévere, chévere, me gusta mucho la música. Dale. Bueno, no, yo quisiera aprovechar pues el momento este momento, pues que está hablando de un tema bastante interesante, pues desde mi punto de vista, ¿no? Respetando la opinión de los demás compañeros que están aquí. Específicamente es de interés para nosotros como docentes, porque está hablando de las funciones ejecutivas y está hablando de los dos hemisferios para conocimiento de nosotros, ¿no? Está de moda la neurociencia en la parte de la educación y eso hace que sea bastante relevante tenerla en cuenta, porque estás tocando puntos que a veces nosotros desconocemos en nuestra praxis diaria y eso permite pues no tener un buen acercamiento con los estudiantes, específicamente con los estudiantes de inclusión, que ya lo han manifestado en un principio fue, creo que, y aún sigue siendo un problema pues para los grupos cuando son muy grandes o cuando tenemos 2 o 3 niños con diferentes tipos de discapacidades en un aula regular. Pero lo importante y lo relevante de este proceso que estás tratando en estos momentos es que, por ejemplo, nos estás dando a conocer, por ejemplo, esas funciones ejecutivas y mirar, por ejemplo, el ejemplo que diste de las 2 gemelas, de entrada, de acuerdo a tu experticia, te pudiste dar de cuenta cuál era la parte del cerebro que no estaba funcionando. Eso es bastante relevante. Ojalá nosotros pudiéramos darnos de cuenta de eso porque eso nos permite no tener un diagnóstico clínico, pero sí aproximarnos a las deficiencias que tiene el estudiante y de esta forma poder permitirle al estudiante potenciar sus debilidades y tratar pues de colaborarle con su proceso de aprendizaje. Y hacia eso apunta la inclusión, a potenciar las debilidades de los estudiantes con algún tipo de discapacidad o trastorno. Uno de los grandes déficits que nosotros tenemos en esa parte de que homogeneizamos el proceso formativo y la idea es volverlo heterogéneo, porque pues los niños son diferentes, tienen diferentes potencialidades y eso nos permite a nosotros decir, por ejemplo, dentro del plan que tenemos de trabajo y las competencias, nos permite a nosotros decir, reducir esa competencia que tenemos para un niño regular, para un niño que tiene un problema cognitivo o tiene un trastorno. Y de esa forma, pues podemos contribuir a su proceso y hacerle la vida mucho más agradable a él y a la familia dentro de la escuela regular. De acuerdo, mi profe. Y usted también toca otro punto muy importante y es que a veces nos quedamos solamente con las deficiencias, ¿cierto? Con las carencias. Y precisamente yo ahora les voy a dejar 2 documentos, no sé si ustedes los conocen, pero sería interesante porque la gran mayoría de instituciones todavía están en pañales en esa comprensión.
y son 2 documentos que tienen que ver, se llaman Orientaciones Técnicas y Pedagógicas para la Atención a Población. Una es con discapacidad y la otra es con talentos y o capacidades excepcionales. Y entonces nos quedamos solamente a veces en las carencias, pero esto otro, que tenemos cualquier cantidad de estudiantes con este tipo de cosas maravillosas, pues no los tenemos en cuenta. Entonces, sería muy importante también y muy chévere poder trabajar desde las fortalezas de ellos. Listo, yo ya sé que, como lo decía ahora un profe, pues si no sabe, si no va a aprender eso de ecuaciones lineales y no sé qué, sí, que yo estoy como en esa, estoy para allá, para ese mismo grupo, pues entonces mis fortalezas y mis habilidades están más para esta otra parte, ¿cierto? Entonces, como yo maestro, me puedo pensar otras formas porque pues muy seguramente pues no va a ser matemático como él o no va a ser ni arquitecto ni no sé, físico o contador, ¿sí? Pero tal vez va a ser artista, va a ser músico, va a ser escritor, bueno, no sé qué pueda llegar a ser de acuerdo a esas habilidades que el maestro le haya podido potenciar, porque es que somos nosotros y ustedes no se imaginan lo bello, lo maravilloso cuando uno dice, puchas, o sea, no hacía esto y ya hace esto, no se amarraba los zapatos y ya lo hace, se demoró 3 meses, pero lo aprendió a hacer, aprendió a escribir el nombre, aprendió así sea una cosa, para uno como maestro es satisfactorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en sus posibilidades. ¿Qué logra hacer? Entonces, en ese sentido, fíjense que a veces también las mismas necesidades, uno piensa que uno está muy lejano a veces de tener cercanía con una discapacidad, con una alteración, y resulta que no. Tú puedes tener un accidente de tránsito, bien sea en carro, en moto, y si no llevas un buen casco, por ejemplo, ¿cierto? Y te golpeas alguna parte. Mire que por eso empecé hablando de la importancia del cerebro, ¿sí? Cuáles son las funciones que cumplen, y ahorita estamos hablando solamente de las funciones aquí del lóbulo frontal y prefrontal. Imagínate un golpe en el lóbulo occipital que tiene que ver con tu visión, ¿sí? Entonces, un mal golpe, ¿cómo te puede dejar? Te puede dejar ciego, te puede dejar con problemas motores, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen las hemiparesias y vienen los problemas que la persona queda sin fuerza en sus extremidades, ¿sí? No puede cerrar la boca, entonces le va a quedar saliendo la saliva, entonces eso se llama cialorrea. Entonces, miren a qué. Y uno piensa que es que no, a mí no me va a tocar, o eso conmigo no. Usted no sabe si usted, un nieto, un sobrino, vuelvo y digo, usted por alguna situación. Entonces, ¿cómo se sentiría usted donde dijera, no, y es que ya viene, no, pues ni para qué que venga a terapia, si es que pues ya está viejita, ya está viejito, o ya la edad que tiene, y tener que volver otra vez a aprender a leer y a escribir porque perdió la visión a los 40, perdió la visión a los 50, quedó sordo por algún accidente, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa con algún golpe en el lóbulo occipital en donde tiene que ver la actitud, ¿cierto? En donde viene la parte que si era muy, muy serio, muy organizado. Por ahí tengo varias historias asombrosas que no se las voy a contar ahora porque se nos va el tiempo, pero cómo este tipo de golpes han hecho de otras personas que eran unas y después terminan siendo otras. ¿Por qué? Porque se ven alteradas las funciones por situaciones, ¿sí? Una fiebre, una bacteria que cojas en alguna clínica. O sea, nosotros no estamos lejanos a esto. Una vez estaba dando una clase en una universidad, estaba haciendo un reemplazo a una profesora en una licenciatura y estábamos hablando de los SAC, de los sistemas aumentativos y alternativos para la comunicación. Y yo veía que el muchacho estaba en el celular todo el tiempo, chiqui. Entonces, bueno, les hice algunas preguntas y le dije, bueno, cuéntame, ¿tú qué piensas de esto y qué actividad, qué otra cosa propones? Dice, no, profesor, a mí no me interesa porque como yo no voy a ser profesor para esos niños ni para discapacitados ni nada. Yo sentí un baldado, ¿cierto? Y pues no, pues nada, yo respiré, yo le dije, pero vas a ser maestro.
y la vida en algún momento te puede ubicar en alguno de esos espacios. Hasta ahí le pude decir porque pues no quería como engancharme, pero a uno eso le duele, porque es que a veces uno cree que no le va a llegar y le puede llegar. Entonces, pues si así no le llegue tan cercano, al menos reconocer que también indistintamente somos personas, hay una familia por medio. Yo soy madre y yo quiero decirles, yo sufrí en carne propia que fue tener, que es tener, que fue no porque todavía lo tengo, ya tiene 18 años mi TDAH, ¿cierto? Y con él aprendí, hice maestría y todo, yo me perfeccioné en todas estas temáticas para poder primero comprender y mirar como mamá qué hacía en la casa con él, porque queda uno a punto de enloquecerse y es verdad, y es frustrante en muchas situaciones, más aún cuando la escuela no está preparada y cuando llega uno a las instituciones en donde solo son quejas, donde te maltratan como madre de familia también por tener un hijo insoportable, ¿sí? No es sencillo. Y cuando tienes tus compañeros de trabajo porque llevas tu hijo para allí para tener cercanía frente a cosas, porque yo hice de todo, lo tuve donde no me conocieran, donde sí me conocían, donde daba asesoría, donde no las daba, donde trabajaba, donde no. Hice, ustedes no se imaginan. Y fue frustrante en muchas situaciones y en instituciones donde he laborado, porque precisamente esa parte del rechazo hacia esa diferencia, porque ellos son tenaces. Y yo digo, bueno, y este mío que ha sido tratado pedagógicamente por la mamá 50-50 y en terapias y en de todo, ahora imagínense en los que no. Entonces es tenaz porque también, obviamente, yo pienso en los maestros. Yo he sido maestra de primaria y he tenido también, y tengo ahora que estoy haciendo un trabajo distinto en primaria también, un acompañamiento, y uno dice, pues, qué pecado, y qué pecado de los niños, porque ellos sufren mucho, porque ellos, mejor dicho. Entonces, no es sencillo, mis profes, y yo sí quiero agradecerles y valorarles que, pues, este tiempo igual lo saquen primero para su formación, como les dije en algún momento, que les pueda servir de alguna manera en caso de preguntas casuísticas de este tipo que las vamos a observar, después las vemos porque están, entonces usted cómo respondería. Y entonces a veces uno responde pues como uno piensa en su actitud, no, pues deje muchachito, ni para qué me lo traen acá, así va a ser su respuesta, porque muy seguramente la respuesta que le da allí, que quiere el ministerio que usted le responda frente a lo afectivo, a lo efectivo, ¿cierto? Al respeto por ese otro, pues usted tal vez no la va a ver como tan allí porque no es su estilo. Entonces miren cómo usted tiene también que hacer un cambio, ¿sí? Aquí en sus no sé cómo decirlo, en su forma de comprensión de estas situaciones, porque es que esto es lo que hay. Y la vida es tan sabia en cuestión de evolución, por algo tenemos que ir envejeciendo y cumpliendo unos ciclos, porque nosotros como maestros, pues no podemos pretender que si hemos sido formados en 1970, 80, y si no nos hemos renovado, pues imagínense con qué herramientas vamos a recibir y a trabajar con estudiantes de los de ahorita que están llegando, que vuelvo y les digo, yo soy madre de adolescente y no es sencillo. En serio que uno a veces sí quiere como, mejor dicho, tener como camisa de fuerza en la casa como para mirar qué hace, porque no es fácil, uno lo sabe. Pero pues yo tomé la decisión de prepararme para decir cómo hacerlo, porque yo como maestra no puedo dar de lo que no tengo. Entonces yo no puedo decir qué hacer a unos maestros que están en un proceso de formación, ¿cierto? Cuando ni siquiera yo sé hacerlo, cuando ni siquiera yo, ¿cierto? Entonces, para yo poder exigir que me hagan unos frijoles deliciosos, riquísimos, variados, pues mínimamente yo tengo que saber cocinar, ¿cierto? Hacer unos frijoles, haberlos probado, saber para exigir. Entonces, el maestro, uno no da de lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, mis profes, cuando hablamos de esto, del conocer qué pasa por el cerebro de un estudiante para que pueda aprender de forma efectiva y cómo usted, maestro, dentro de su praxis pedagógica, gestiona unos aprendizajes experienciales distintos que le queden al niño allí instaurados, pues usted mínimamente también tiene que identificar otro tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consisten estas situaciones de las funciones ejecutivas? Pues en lo que está aquí resaltado de color rojo, en que
los niños o las personas puedan dirigir la atención. ¿Hacia qué? Hacia una información específica, pudiendo hacer inhibición de unos estímulos que no sean relevantes. Por ejemplo, estamos en clase y pasó el aguacate, la mazamorra, lo quiere con sal o lo quiere con limón, ¿cierto? Sí, la manga. Entonces, que el muchachito no se quede aquí y se vaya a ver pasar el de la manga porque quiere manga, sino que pueda inhibir ese tipo de estímulos, que esté en el salón y que pase alguien diciendo, profesora, páseme los nombres para la izada de la bandera, y el muchachito no se desconcentre o sea, porque la escuela también está muy sobrecargada de estímulos. Entonces, ¿cómo hacer también si yo no tengo en cuenta este tipo de situaciones? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un estudiante tiene dificultades en la dirección de la atención? Pues no va a poder, ¿qué? Inhibir los estímulos que no son relevantes, y ahí es donde vienen los problemas de atencionales. Entonces se quedó atrasado, entonces se paró del puesto, entonces se le dificulta volver otra vez como yo donde estaba, que era lo que estaba leyendo. A mí me pasa. Entonces yo hay ciertas cositas que yo digo, no, yo me llevo esto para la normal, y yo en la hora que tengo libre, yo trabajo, califico, subo notas. ¡Ah! No, mentira, yo eso no lo puedo hacer, porque a mí todo el mundo me busca, el estudiante viene, me abraza, me trae café, me trae chocolatina, me cuenta sus cosas, me llaman, y entonces yo digo, ay, ¿yo por dónde es que iba? No, o sea, ¿para qué? Ya, y se me fue la hora. Entonces no pude. Mientras que yo conozco otras personas que pueden ir escuchando música, van comiendo, van atendiendo, y con una mano, no, yo no. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo. Entonces, y yo estudiando todo esto, no es que me vuelva experta en atenderme, no. Sé qué es lo que tengo, pero también sé entonces cómo manejarlo, y a eso es a lo que voy, ¿cierto? Entonces también es enseñarle al estudiante que si tiene una dificultad, cómo ayudarle, cómo darle herramientas también al estudiante. Pero si usted como maestro no tiene las herramientas para dárselas, pues entonces, vuelvo y digo, uno no da de lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, este otro punto, reconocer los patrones de prioridad. ¿Qué es indispensable ahora? Pues terminar la tarea. ¿Qué es necesario ahora? Pues terminar esto. No, pues prefiere irse a jugar, o deja la tarea ya a medias y vaya a hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo le voy seccionando eso de que pueda reconocer los patrones prioritarios? ¿Cierto? Entonces, también que aprenda a conocer las jerarquías, el significado de los estímulos. Bueno, todo lo que ustedes están leyendo aquí, que no lo quiero leer pues para no fatigarlos, que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, ahí la explicación está muy clara. Y, bueno, perdón, coloqué estas imágenes aquí para decirles cuáles son las estrategias, desde qué juegos, actividades usted puede llevar al aula para poder ayudar a la consecución del logro, por ejemplo. Entonces, puede ayudar a llevar cositas para emparejar, o sea, cómo empezar a enfocar los procesos atencionales, el manejo de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Entonces, buscar parejas, buscar, bueno, cualquier cantidad de actividades que ahora Mr. Google es, mejor dicho, bendito sea Dios que llegó toda esta parte, porque nos dan unas herramientas, solo que es que tenemos que aprender a trabajar con las herramientas. Y las herramientas, ¿quién nos las da? Pues el DUA nos permite muchas cosas, entre ellas la hojita de chequeo que yo les compartí, les dejé allí. Entonces, observemos aquí. Mire, esta es otra actividad. ¿Quién no tiene pareja? ¿Para qué? Para poder trabajar esta parte en el reconocimiento del logro. La gran mayoría de estudiantes que tienen dificultades con las funciones ejecutivas, pues que son a veces hasta los más canzoncitos, como dicen los profes, normalmente uno les está aplaudiendo y dándoles pico. Los profesores los quieren mucho en las clases, y los compañeros, díganme la verdad. Un montón. Ajá. ¿Cierto? Que cuando van uno, dicen los profes, no vino, hoy sí va a estar tranquilo, ¿cierto? Pues resulta que esos estudiantes son a los que más daño les hacemos en su emocionalidad. ¿Por qué? Porque presentan muy baja autoestima. De por sí ellos dicen que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, como dice la canción. Entonces, ¿qué pasa? No hacemos sino que reforzar las conductas negativas. ¿Sí? Conductas negativas. Claro, vos, como siempre, Espinosa, mira, que charlas todo el tiempo, que no traes la tarea, que eso como te quedó de feo. Bueno, yo no sé, cualquier cantidad que uno le escucha a sus compañeros en las aulas decirle de forma negativa a los estudiantes. Pero, ¿cómo poder darle unos reforzadores positivos, que dicen que por cada reforzador negativo usted tiene que buscarle 5?
Sí, esos son unos ejercicios que uno hace con los maestros para ayudarle, para que el estudiante empiece a fluir en sus procesos de aprendizaje. A veces el niño no aprende no porque decían las abuelitas, porque es que es bruto, le falta 5 de frente. No, no es eso. Es porque sencillamente no hay motivación para aprender. Y para uno aprender, lo primero que tiene que estar es motivado. Si no, no estuvieran ustedes aquí. ¿Cierto? Hay una motivación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, tiene la palabra Nancy Otero. Ajá. Sí, yo diría que lo que pasa es que tenemos que repensar el lenguaje y muchas veces nosotros pensamos el lenguaje desde el punto de vista negativo, ¿no? Entonces reforzamos el tema de se le dificulta y bueno, y palabras, dichos que llevan a afectar incluso la autoestima del estudiante. Si nosotros pensáramos así, hiciéramos como una pantalla en nuestra cabeza, colocáramos en un lado las palabras que, o sea, las analizamos, que pueden afectar el proceso de aprendizaje del estudiante y en el otro lado de la pantalla, palabras que podrían reforzar el proceso de desarrollo, yo creo que eso nos podría servir muchísimo. Por ejemplo, yo evito decir, uno sabe que hay situaciones en donde al estudiante se le dificulta más, pero por ejemplo, yo con mis estudiantes les digo, lo que pasa es que ustedes están en procesos de desarrollo diferentes, ¿sí? Y en eso, y están aprendiendo, o sea, eso es como cuando uno empieza a aprender a montar bicicleta. La primera vez que uno coge una bicicleta, no, pues se puede caer, le puede pasar muchísimas situaciones, pero con la práctica, con la disciplina, sí, con la constancia, uno puede llegar a lograrlo como los otros. Entonces yo, por ejemplo, a mis estudiantes les digo, o sea, tranquilos, o sea, unos pueden estar en un nivel, otros en otro nivel, otros en otro nivel y no hay problema, porque todos si buscamos la forma pueden llegar a aprender. Entonces allí hay que tener en cuenta las diferentes formas como los estudiantes aprenden. Alguien puede ser muy bueno para la pintura. Yo, por ejemplo, en mi salón de clase hay una niña que ella al principio tenía una serie de dificultades, entonces ella llegaba y se recostaba y yo sabía que ella era buenísima para la pintura. Entonces la invité a que pintara en mi salón y está haciendo unas obras de arte y ella mientras pinta le encanta, va escuchando la clase, va participando, va argumentando y lo que ella está pintando tiene que relacionarlo con lo que estamos aprendiendo. Entonces, se ha convertido en una experiencia muy significativa y estoy partiendo de las habilidades de ella, no de las dificultades. Entonces, pues yo invito a reforzar las habilidades y no pensar tanto en las dificultades, sino entender que es un proceso de desarrollo que cada individuo tiene y que no es igual al otro. Por lo tanto, allí nosotros tenemos la posibilidad, si aprendemos este tipo de cosas, lo que nos ofrece el DUA y el PIAR, lo que nos ofrece es herramientas, muchas herramientas, como una gran cajita de herramientas para uno poder decidir en qué momento poder utilizarlas. Gracias. Ay, qué chévere tu reflexión, me encanta. Mientras decías eso, yo todo me lo voy haciendo aquí una película, ¿no? Por eso es que decían las profesoras, yo no les creo, es que yo tenía problemas atencionales, porque mientras iban hablando yo me iba así como, me iba, pero aquí ya volví. Entonces, muy chévere, mi profe, lo que dices tú, y fíjate, allí tenemos una evidencia de un estilo de aprendizaje ya, pues, que ya detectaste muy marcado en cuestión de lo que tiene que ver con lo auditivo y lo kinestésico, ¿cierto? Porque está ella allí uniendo esas situaciones para poder generar su forma y su estilo de aprender. Qué chévere, eso me encanta. Entonces, fíjense en ese sentido lo que ustedes están diciendo y lo que venimos hablando de qué puedo hacer yo entonces, tanto en bachillerato, en preescolar, en primaria, pues hay muchas actividades, usted despliega aquí en Mr. Google qué puede hacer para trabajar el control inhibitorio, ¿cierto? Para trabajar funciones ejecutivas, para trabajar atención, memoria, que tenga que ver con las temáticas que usted está utilizando, que está trabajando como medio primero de preparar a sus estudiantes con jueguitos, sí, enamorarlos y ya después mira cómo les organiza sus evaluaciones o lo que quiera hacer de sus talleres. ¿Quién reconoce esa primer fotico? ¿Quién jugó eso? ¿Quién lo identifica? El juego de la parte superior derecha.
Es excelente. ¿Dónde está Javier? Javier. ¿Cierto? Buenísimo. ¿Cuántos nos gustaba ese dónde está Javier? Y entonces uno esperaba, era la única forma de uno esperar el periódico, que alguien le regalara la página para el horóscopo y para jugar dónde está Javier, ¿sí o no? El periódico se agotaba, profe. Era impresionante. ¿Cierto? Nos lo peleábamos a ver quién se lo encontraba primero. Terrible cuando lo marcaban. Ay, sí. Tocaba quitárselo a un abuelo que era el que no le gastaba tiempo. Ay, ajá. Vea, habló alguien que sé que jugaba dónde está Javier. Si no, no lo hubiera hecho hablar. ¿Vio? ¿De dónde eres, mi profe? ¿Dónde trabajas? Montería, Córdoba. Ajá. Y allá sí que jugaban dónde está Javier, ya lo pillé. Sí. Bueno, entonces hay situaciones, miren cómo podemos enganchar a nuestros estudiantes también con cosas de ahora, ¿cierto? Para su edad, para sus gustos, no pelear con la tecnología ni con el celular. A mí a veces yo les digo, muchachos, coloquen sus celulares a mis maestros. Yo tengo estudiantes desde los 17 años hasta los 50, 55 años, llegan a matricularse en la normal para optar por el título de normalista superior, ¿sí? Formarse como maestros. Y bueno, pues uno juega con esto de la plasticidad neuronal y todo, y dentro de los gustos, y uno tiene que variar este tipo de cosas, porque ni puedo generar actividades exclusivas para los que tienen 17, 18 años, ni tampoco todo lo que tenga que ver para la persona que se le dificulta, por ejemplo, tiene que aprender a hacer diapositivas, o sea, es un proceso de aprendizaje, unos más rápidos, otros más lentos, porque eso es lo que hay que respetar. Entonces, cuando hablamos de inclusión, la gente piensa que la inclusión es, a veces, inclusión igual a discapacidad, a carencia. Resulta que no. Inclusión es que ustedes me puedan a mí aceptar como soy, así, disparatada, ¿cierto? En mi hablar, es la aceptación de eso. Pues habrán de pronto profes que dicen, ay, no, esta profesora no me gusta cómo habla, ¿cierto? Tan irrespetuosa, habrán otros que dicen, no, pues a mí me llega, chévere. Es eso, o sea, eso es lo diverso y eso es lo que hay que aprender a trabajar, ¿sí? Es lo que hay, para eso nos estamos preparando, para eso nos pagan, tan rico que nos paguen por hacer lo que nos gusta, a mí me encanta, es lo que más me gusta. No que me paguen, no, también me gusta que me paguen, pero hacer lo que más me gusta, eso me encanta. Entonces, fíjense que ese donde está Javier, a nosotros nos puede servir para poder trabajar con nuestros estudiantes esas partecitas. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones usted no crea que ahí dice NN, no, en los niños y en las niñas, ¿cierto? Entonces, mire todo lo que trabajan las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la toma de decisiones, poder monitorear, o sea, hacerle seguimiento a algo, la estimación temporal, la ejecución dual, ¿sí? Entonces, si usted tiene en cuenta, y ahí está cada una de ellas especificada, ¿sí? Para que pues podamos comprenderla y decir, ay, bueno, yo con estas actividades puedo entonces trabajar esto, yo ya sé que tal estudiante de pronto tiene dificultad en esto, entonces le voy a reforzar con estas actividades esto. Recuerden que siempre nuestras actividades tienen unos objetivos de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer con esto de la clase de la fábula que estábamos trabajando ahora 8 días con el DUA? ¿Sí? Entonces tengo unos objetivos de aprendizaje. Yo maestro, ¿cuál es mi objetivo de aprendizaje? Si estoy dando educación física o quiero llevar un juego, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de ese juego que quiero ayudar a desarrollar? Sí, entonces allí les queda, de igual manera la presentación, la compañera ya la tiene para que se la comparta, porque a mí no me gusta leer diapositivas. ¿Alguno de pronto de ustedes se ha sentido así o ha visto sus estudiantes con esta cara? ¿O a ustedes no les pasa? ¿No pasan TNT? Frecuentemente. ¿Sí? Aquí no pasan TNT. Entonces miremos cómo se manifiestan esas alteraciones en las funciones ejecutivas. Primero, la cara de los estudiantes, esa cara, a veces yo la pongo, yo digo, ay, Dios mío, bendito, ¿sí? Sagrado rostro. Entonces, ¿qué tienen? Dificultad en la habilidad para organizar tareas de forma ordenada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues generar entonces actividades de clasificación, de organización. ¿Y desde dónde se hace eso?
desde la casa, desde el preescolar. Por eso es que es importante cuando se le pasan las fichas, los juegos, los armo todo, la clasificación por colores, por tamaño, por textura, por todo. ¿Para qué va a servir eso? Pues mínimamente para que el esposo aprenda a clasificar la ropa para que meta a la lavadora, ¿cierto? Y uno dice, ay, ve, amor, colabórame, meteme la ropita a la lavadora, y va y mete todo mezclado, ¿no? Yo por eso digo, no sé, pasan TNT, en la casa de ustedes no. Entonces meten el jean con la toalla, con la ropa blanca, y cuando sale la funda rosada, la pepa morada, ¿cierto? Porque todo se le manchó. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a clasificar. Eso tiene que ver con eso. Entonces a veces uno dice cosas, ¿en serio eso es? Sí, ¿en serio eso es? ¿Sí? Tiene tendencia a la distracción, dificultad en la resolución de problemas, dificultad en evocar palabras. Entonces, si tiene dificultad en la evocación de palabras, mire lo que le puede pasar. No sé si alguno de ustedes dice, ay, ¿qué era lo que te iba a decir? Espérate, lo tengo en la punta de la lengua. Ahora vamos a mirar esa parte. Pero Entonces, eso va pasando, licenciada, más o menos cuando va acercando uno a los 60, 70. Es que no, digamos que no. Por ahí alguien levantó la mano. Sí, Aida Sanabria tiene la palabra. Decir el chiste que nos reímos ahora. Ay, hombre. ¿Con qué se rió? ¿Con qué tanta cosa? Y me acordé que uno va llegando a determinado tiempo después de haber pasado tantos años en el ministerio, que hay cositas que se va uno olvidando. Que era lo que era ahora, y estaba en plena clase y se distrae uno, ¿verdad? Y eso pasa a veces. Entonces, miren que hay algunas situaciones, hay algo que se llaman defectos de abstracción en personas con resultado de varios factores. Es decir, cuando hay lesiones, ¿sí? Traumas que se han ocasionado a raíz de accidentes o de alguna situación y han afectado el área directamente en el lóbulo prefrontal, pues entonces ahí toma algunas situaciones que se llaman de esta manera, se llaman defectos de abstracción y tiene que ver con las formas infantiles de pensamiento. Entonces, si antes su jefe era muy maduro, muy cierto, muy elocuente, muy no sé qué, y sufrió un accidente y tuvo una lesión allí cráneoencefálica en esta parte, pues muy seguramente ahí es donde se evidencian otro tipo de comportamientos y conductas. ¿Por qué? Porque en ese lóbulo es en donde se desarrolla la conducta. Por eso antes nos decían, vea, es que le faltó 5 de frente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene? Tiene una incapacidad para cambiar de un concepto a otro, no traduce bien esos conocimientos sobre unos hechos específicos con palabras apropiadas, hay una deficiencia en el manejo de diferentes fuentes de información, entonces como que se le enredan las cosas. Entonces digamos que esta es una alteración muy marcada en una persona que ha tenido un accidente que le ha afectado esta área específicamente. Ahora, ¿cómo se pueden manifestar también estas alteraciones en las funciones ejecutivas? Pues primero, una valoración, o no sé si alguno de ustedes se ha sentido así o ha visto a los niños sentirse así, ¿cierto? Usted se siente como que no encuentra un orden, una lógica, como que abrumado, ¿sí? Le cuesta. Entonces, hay una valoración que lo hace un neuropsicólogo o pues neuropediatra en el caso de los niños para que le pueda realizar algunas pruebas, unas preguntas, hay unas baterías que se hacen, se aplican y dan unos resultados en donde definitivamente pues miran qué tan alteradas tienen ustedes las funciones ejecutivas. Y dice que además pues se debe destacar que en algunas ocasiones una persona que se queja de problemas de memoria o se siente distraído, pues directamente no es que el problema esté en la memoria, sino en las funciones ejecutivas. ¿Sí? Y es ahí donde se viene con estas palabritas. Alguien que me ayuda a leer las que están en color rojo, azul y amarillo. ¿Cuáles son las expresiones? A ver. Tengo la palabra en la punta de la lengua. ¿Cierto? ¿Se le ha pasado, profe? Sí, a veces a uno le sucede. ¿Cierto? Entonces, a veces es una expresión muy común cuando empezamos cuando tenemos estas situaciones. Otra, la azulita. Me distraigo con cualquier cosa. Entonces, a veces uno dice, ay, sí, tengo la información, pero ¿qué era lo que te iba a decir? Y está allí. Entonces, miren,
Allí está la explicación, ¿cierto? ¿Qué dice la amarillita? Antes resolvía las cosas más rápidamente. Entonces a veces se torna difícil poder analizar una situación, darle respuesta, uno dice, ay no, le doy como que estoy como lenta, doy como que yo no sé qué me pasa, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto de las situaciones, algo le puede estar alterando sus funciones ejecutivas. Y recuerden de qué está organizada las funciones ejecutivas, ¿cierto? De varias habilidades, entonces, ¿cuál de ellas ahora la imagen? ¿Cuántos no nos hemos sentido así? Uno dice, ay, tengo una idea, espérate, se me olvidó qué era lo que iba a decir. ¿Sí? Entonces nos pasa como la chica que está aquí. ¿Quién se ha sentido como alguno de esta imagen? ¿Quién le pasa? El que le pase, pues ya se puede hacer su autoanálisis. No tiene que decir yo, no se preocupe, no es para que quede aquí en evidencia, no. No vaya a pasar del anonimato al desprestigio, deje así. ¿Cierto? A veces, de pronto, y uno encuentra compañeros que uno los ve así y uno dice, ole, o a veces usted en serio es así, se da cuenta y usted quiere mejorar alguna de esas situaciones gráficas que hay acá, pero no está en usted. ¿Por qué? Pues porque tiene situaciones de dificultades en sus funciones ejecutivas, o encontramos estudiantes que son así, ¿cierto? Entonces a veces encontramos compañeros o estudiantes que dicen, me noto como desorganizado, no sé qué es lo que me pasa, ¿sí? ¿Alguien va a pedir la palabra? Sí, Alexander, ¿tienes la palabra? Alexander Rincón, como prendió la cámara. Ay, Alexander, espérate que yo ahorita para conocerte. Alexander, ¿vio? Generó desorden. Bueno, por acá en el chat, bueno, dice Alexander que se equivocó. Bueno, te disculpamos. Bueno, pero ahora le toca prender la cámara para yo conocerlo. Cielo Bolaños nos dice, a veces me pasa, en casa me dicen que es la edad. Ja, ja, ja. Bueno, ya usted puede explicar cómo es el asunto. Esto, ya va sabiendo, bueno. Ahora miren, ¿qué podemos hacer entonces nosotros en casa para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nosotros mismos o para nuestros estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo decirle a los padres de familia también? Hagámosle unos organizadores visuales, tengamos pegadito de la nevera, ¿cierto? Ya nos toca recurrir a las agendas porque se nos olvidan las cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues entonces reconocer primero que hay una situación. Quedaste en cámara. Perdón. Reconocer qué es lo que se puede hacer, elaborar un plan de estrategia frente a esas situaciones, ¿sí? Reconocer qué actividades puedo realizar, cuál es el objetivo y asimismo, entonces, decirle al estudiante, es importante poder ubicarlo, esta actividad es para esto, esta evaluación es para esto, esto lo vas a hacer porque necesitas mejorar en esto, en esto, en esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder planificar esos pasos necesarios? Si tiene dificultad para organizar, si le vas a dejar un taller, pues darle el paso a paso, bien descrito. A veces dicen, no, yo ya lo expliqué en clase, que vaya y busque, ¿cierto? A veces, o sea, por eso, aquí no, ustedes no, por allá en TNT. Entonces, pues si ya sabemos que tenemos estudiantes con esas situaciones, pues entonces ayudémosles. ¿Y de qué manera? Estos son 2 ejemplos, pero usted puede ubicar cualquier otra cantidad de situaciones. Bueno, y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Y ahora sí, escucho comentarios, quejas, reclamos con Shirley. Sí, conmigo. Gracias, profe, por dejarme la parte más compleja. Bueno. Compañeros, abrimos también el espacio por aquí. Hace ratico una compañera había escrito, y no me gusta dejarlos como en el anonimato, la compañera Claudia Jimena Caicedo, cuando estábamos hablando de los estilos de aprendizaje, de que somos diferentes, la compañera dice, ellos tienen otras formas de aprender y nosotros debemos tener otras formas de enseñar. Esa es la riqueza y las maravillas de nuestra profesión. No quería dejar por fuera ese pedacito porque me parece que la compañera de manera muy sintética resumió esa realidad. Bueno, le doy la palabra a Luis Fernando Muñoz, que nos acompaña desde otra región. A mí me encanta que se conecten de otras regiones porque el hecho de escucharlos ya es un placer. Dale, compañero.
Gracias, gracias. Siempre gracias por la invitación. Profe Heider, definitivamente yo no me canso de repetir que uno puede ser ignorante de tantas maneras tan diversas. A veces uno como que le aplica al estudiante un DUA, inclusive puede llegar a un peer y dice, pero ¿por qué no avanza? Si yo estoy dando todo de mí, ¿por qué no avanza? Y nunca había contemplado esta posibilidad a pesar de tener claridad de que él tenía una limitación, una falencia, pero lo miraba desde el punto de vista cognitivo, no fisiológico. Y es que hay que entender que pues si ya hay, como dijo usted, un cortocircuito ahí y hay unas áreas quemadas, dañadas, pues por supuesto que la información no va a circular igual. Y también retomo las palabras de una doctora, la doctora Rita Angulo, una mexicana, que dice que uno debe esperar que el conocimiento fragüe. Nosotros docentes sí estamos esperando que el conocimiento se siente, se fortalezca y se temple en el cerebro de los estudiantes, o que en este caso de estas personas con dificultades coja una ruta diferente a la típica para que ellos puedan tener esos aprendizajes. Cierto que sí, entonces le agradezco porque me abrió los ojos desde esta perspectiva, una arista que no había contemplado. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y me disculpa por haberle abierto los ojos de otra manera. Pues sí, no, igual. Me dicen, ves que me abrió los ojos. Yo digo, ¿yo? Sí. ¿Cuándo? Bueno, es una expresión acá. No, chéverísimo. No, yo Caribe, lo sé, yo también comprendo. Sí, entonces, sí, uno puede ser tan ignorante de maneras tan diversas. Chévere. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, por acá en el chat, usted, mejor dicho, profe Heider, vea, al compañero Luis Fernando le abrió los ojos. Luis Miguel se preocupó porque dijo que mi esposa tiene varios síntomas, ya me preocupó. Mejor dicho, generando traumas. Por aquí George dice que qué bonita jornada, la compañera Patricia Cortés, gracias por este espacio tan significativo y orientador. Angélica Niño nos dice que estas charlas, bueno, son una delicia. Sí, yo dije que hoy el espacio estaba garantizado con la propia Heider, que no es sino risas y muy carismática, nos contagia. Luego nos dice Dora Lisset, muchas gracias por esta charla, deberían ir por todos los colegios, especialmente las personas que puedan dar estos conocimientos por su especialidad. ¿Listo? No sé si alguien más va a alzar la mano o si vamos ya cerrando, no sé si Enrique también quiere cerrar. Bueno. Andrea Russo también nos da las gracias. Bueno, no sé si alguien más. Nos vemos el sábado. Claro. Muy interesante todo. Y siga de risueña, licenciada Heider. Muchas gracias por toda la invitación. Muy amables. No, a ustedes. A ustedes. No, yo quisiera dar un aportecito final, muy cortico. Primero, pues agradecer a la profe por sus conocimientos y compartirlos, ¿no? Sin restricción, sino solamente con el deseo de que todos los que estamos aquí presentes podamos concientizarnos de la importancia de que en una aula educativa todos somos iguales, sino que tenemos diferentes formas de aprender. Y lo importante como orientadores en el aula es ser consciente de eso. En la medida que seamos conscientes, pues vamos a poder hacer algo bastante significativo para cada uno de los estudiantes que se encuentra en la aula y para la comunidad educativa. De verdad que este proceso que estamos viviendo desde el decreto 1421 del 2017, para muchos ha sido bastante complejo, pero para otros ha sido unos retos y les ha permitido esa parte que mencionabas tú, la parte de la flexibilidad, contextualizar y actualizarse en los procesos formativos que tenemos como docentes. Y cada vez, ella ya lo dijo, cada vez vamos a vivir una experiencia. A algunos no les ha tocado, pero en algún momento le va a tocar, ya sea en el aula o con la familia o con alguna llegada, le va a tocar. Y lo importante de esto es que en el momento que te toque, por lo menos tener unos conocimientos mínimos o básicos, y eso te va a permitir crecer mucho más. La profesora lo vivió con su hijo
y eso la ha fortalecido mucho y a través de eso nos está transmitiendo esa información que tiene para nosotros poder potencializarla y llevarla a cabo en el bienestar de los estudiantes que tenemos o familiares que tenemos cercanos. Para mí, me siento muy complacido, te agradezco mucho por compartir tu experiencia, por hacerla tan jocosa de esa forma y permitir que uno cada vez crezca más como docente y como persona, porque para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros y colaborarnos mutuamente. Reitero mi agradecimiento. No, igualmente. Me dejan sin palabras y pues qué rico escuchar estas cosas. Vuelvo y digo que a mí me encanta, ¿no? Entonces, pues como a uno le gusta, pues... Sí, profe. Y para todos nuestros compañeros y compañeras, muchas gracias, profe. Yo sabía que esto iba a ser así porque uno lo siente y lo percibe los sábados. Como dije, iniciando la jornada, yo no la conocía, profe, y creo que vale la pena seguir contando con usted, no simplemente por la idea de la evaluación, sino porque son personas que tienen una experticia, que ya se la pillan, la cogen en el aire, y uno dice, ¿yo por qué esto no lo miré de esta forma? Por ejemplo, yo confieso, profe, que cuando usted me mandó el título, yo dije, miércoles, ¿eso con qué come? Pena, voy a quedar muy brutica. Me tocó sentarme y dije yo, por eso cuando hiciste la pregunta del video, yo estaba, porque yo en eso me siento como lente, yo era, pues pucha, no hablé. Yo dije, esto yo no puedo decir porque voy a atropellar el asunto. Entonces aquí me quedo con la idea de qué son las funciones ejecutivas, habilidades mentales que nos permiten planificar, revisar, regularizar, organizar, guiar, evaluar. Y le digo una cosa, profe, me deja aterrada cuando usted dice, claro, a veces le echamos como toda la responsabilidad al profe de preescolar o si el profe de primaria no lo resuelve, el de secundaria, pero usted decía, ojo que esto empieza en la casa. Y usted hacía una lista de chequeo que yo digo, clave que nosotros como maestros y maestras en una reunión de padres de familia y en seguimientos y en escuelas de padres podamos decirles a los papás, clave que ustedes den las instrucciones. Palabras suyas, profe, rutinas de sueño, rutinas para comer, rutinas de bañarse, rutinas para recoger los juguetes. Todo ese tipo de cosas son fundamentales para potenciar esas funciones ejecutivas. Sí. Y yo digo, qué vaina, ¿no? O sea, algo tan básico para poderlo conversar con el papá. Esa para mí debería ser una primer charla, la primer charla del año. Bueno. Pongámonos de acuerdo en esto, papás, para que seamos coequiperos. Es que bueno, no me lo han pedido, pero acepto. La plata es bienvenida en todo momento, así que no hay problema. Ahora mi agenda. Yo creo que es importante y ha sido de verdad valiosísimo porque, como le digo, desde el título ya por lo menos ya quedé ubicada y dije, qué vergüenza estar en el magisterio, estar haciendo todo lo que hago y no haberme ubicado dentro de las funciones ejecutivas. No estaba ubicada ahí. Entonces, digamos, este momento es clave porque cumple con su formación, con su función formativa. Muchas gracias, profe. No, con mucho gusto. Y no crea que es sencillo no sentarse a organizar esto. Yo decía, pero ¿de qué les hablo? O sea, como en algún momento, fíjate que no había podido ni siquiera responder, son tantas cosas que yo digo, ¿será que de esto no? Mejor no, ¿qué tal que se aburran con esto? No, pero ¿qué sería importante? Pues no sé, pues yo dije, bueno, a ver qué. Entonces, rico que el objetivo se haya cumplido y estamos para eso, con mucho gusto. Yo también me la gozo, me encanta, y bueno, invitarlos a los que no están participando de los sábados, que ya casi vamos a acabar, pues nada, nos vemos por allí el sábado, bueno, miramos lo que tenemos pensado y terminamos. Si no es este sábado, pues terminamos dentro de 15 días. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Por ahí le voy a poner los mensajitos de la gente de agradecimiento porque esas son las satisfacciones de nosotros como maestros. Ay, súper, sí, muy rico. Un abrazo, que tengan feliz noche. Ahora sí, pueden ir a comerse su tamal, su pescado frito, su recalentado de frijoles. Voy por un café, profe, voy por un café. Bueno, un abrazo. Chao.